Perfecto. Bienvenidos todos a esta clase virtual. Vamos a continuar con nuestra temática de las clases teóricas. Ahora tenemos que hablar sobre el acceso al conducto radicular. ¿Ya? El acceso, bueno, vamos a hablar el acceso a las piezas superiores, ¿no? Ya hemos tenido la clase del acceso a las piezas inferiores. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las generalidades que tiene que tener el acceso coronario. Como dice acá, y haciendo un concepto, teniendo un concepto, el acceso es la primera etapa quirúrgica del tratamiento endodóntico, ¿no? Previo al acceso, nosotros sabemos que tenemos un diagnóstico, historia clínica, radiografías, etcétera. Bueno, el acceso llega a ser la primera etapa la primera etapa quirúrgica del tratamiento endodóntico. Va a comprender un diseño acorde a la anatomía del diente o del órgano dentario, ¿no? Una fase de localización de conductos radiculares y obviamente viene acompañada de las rectificaciones geométricas necesarias para cada pieza o cada órgano dentario en particular, ¿ya? Un acceso puede ser la puerta al éxito, como nos dice Goldberg, ¿no? Nosotros, como habíamos hablado hace unos instantes, al ser una etapa quirúrgica, la primera etapa quirúrgica, esta primera etapa tiene que ser bien realizada, ¿no? Si está bien realizada, pues bueno, vamos a tener la facilidad de localización de conductos y obviamente nos va a facilitar el trabajo endodóntico. Por eso, este acceso nos puede llevar tanto al éxito o al fracaso del tratamiento endodóntico. Tenemos que tener diferentes objetivos. Uno de ellos es, primero, eliminar toda la caries. Si es que hubiera caries, ¿no? Hay que eliminarla. Hay que conservar toda esa estructura dental sana, ¿no? No hay que hacer un acceso excesivamente grande ni tampoco muy pequeño, ¿no? Y hay que tratar de conservar esa estructura dental, ¿ya? Abrir totalmente la cámara pulpar, eliminar todo el tejido pulpar, ¿no? Coronal, sea vital o necrótico. Localizar todos los orificios de los conductos radiculares y también tratar de, posterior, tener un acceso en línea recta a los conductos, ¿no? A los conductos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué considerar en una preparación de acceso? Primero, la visualización interna probable. Si ustedes pueden ver la imagen de la izquierda, perdón, voy a sacar un pequeño entero. La imagen de la izquierda, ¿no? Vamos a encontrar un acceso de un molar, ¿no? Que es muy pequeño. A veces estaba de moda algunos accesos ninja, ¿no? Y este tipo de acceso ninja, así se lo denomina, pequeño, no es malo, pero también tenemos que saberlo hacer de forma correcta y tener buena visibilidad. A veces se necesita microscopio para este tipo de accesos, ¿ya? Y a la parte derecha van a encontrar un acceso mejorado, ¿no? Mejorado, se ve mejor las entradas a los conductos radiculares, ¿no? Hay una buena conservación del tejido sano, tenemos por ende muy buena visualización. ¿Está bien? El objetivo, como les decía, es que luego, posterior al acceso, nuestras limas entren de forma recta. ¿Está bien? Recta. Ahora, nosotros tenemos que evaluar la anatomía del órgano dentario, de la unión cemento-esmalte y la anatomía oclusal del diente. Nosotros quisiéramos que para realizar un acceso tal vez nos llegue de esta forma el órgano dentario, ¿no? Gran estructura dental conservada y podríamos seguir todos los protocolos de acceso. Bueno, pero sabemos que muchas veces no es posible. Tal vez nos llegan así con restauraciones, algunas caries, ¿no? Este tipo de pacientes son los que llegan y los que hay que realizarles endodoncia, o peor aún, nos podría llegar algo así mucho más complicado, que tal vez ya esto tendríamos que derivar
o un especialista en endodoncia para que lo evalúe y ver si se podría hacer una gingivectomía, un alargamiento coronario, una reconstrucción de la pared para preservar ese órgano dentro de la boca, ¿no? Entonces, es muy complicado, por eso tenemos que evaluar bien la anatomía. Generalmente nos encontramos o chocamos con este tipo de, de dientes, ¿no? Hay que eliminar todas las caries y todas esas restauraciones defectuosas. Para eso es muy importante la iluminación, ¿no? Tenemos que tener nuestro equipo en el cual vamos a trabajar eh, en paciente. Ustedes trabajarán al año en paciente. Bueno, tiene que tener buena iluminación para que nosotros podamos ver dentro de la cámara pulpar y luego encontrar los conductos radiculares, ¿no? En tercer año, esto es un poco más sencillo, digamos, la visualización, porque bueno, estamos agarrando el troquel, lo podríamos mover. En paciente siempre es un poquito más complicado, ¿no? Y si hay la oportunidad de que alguno trabaje con lupas, sus troqueles, pues es muy bueno también, porque así van a aprender a conocer la anatomía del conducto radial. ¿Está bien? Primero, ¿qué necesitamos? ¿Qué instrumental o qué equipos necesitamos? Necesitamos evidentemente una pieza de alta, ¿no? En su caso serán los equipos, se me fue el nombre, perdón, que utilizamos para el acceso, pero cuando ya ustedes están en paciente, utilizan una pieza de alta, una turbina, ¿no? Ustedes los motores que están utilizando, ya me vino el nombre a la cabeza. Entonces, esta turbina o pieza de mano, que son equipos que hacen girar la fresa a mucha velocidad, más o menos, ¿no? Entre un 100.000 a 500.000 revoluciones por minuto. ¿Está bien? A esas revoluciones, evidentemente, vamos a tener la facilidad de eliminar los tejidos duros del diente, ¿no? Sabemos que esta tiene una cabeza y un cuerpo, y lo más recomendable es que ustedes, ¿no? En tercer año, cuando ya lleguen a comprarse este tipo de equipos, se compren un equipo de buena calidad, ¿no? Yo les recomendaría eso, que sea un equipo de buena calidad, porque esta turbina, bueno, es prácticamente el trabajo o con lo que trabaja el odontólogo día a día, ¿no? Y necesitan tener una buena turbina, ¿no? De una buena marca, de buena calidad, para que les dure bastante tiempo, ¿no? Están invadiéndonos mucho los productos chinos y ese tipo de productos a veces dura muy poco, ¿no? Y no tienen incluso garantía. Luego para el acceso necesitamos diferentes fresas, fresas redondas para empezar, ¿no? Las fresitas redondas que son de carburo y de diamante. Tenemos también la famosísima fresa endoseta y algunas fresitas complementarias que las vamos a describir enseguida una por una. Esta otra fresita es igual que una fresa de diamante, nada más es una fresa de cuello largo, ¿no? Esa es una fresa que ustedes tienen que comprar. Fresa redonda de diamante de cuello largo o de carburo, ¿ya? Las fresas redondas de diamante o de carburo, uy, perdón, acá están. Ya son fresas de gran utilidad, ¿no? Van a entrar a los tejidos duros, ¿no? Ustedes pueden comprarse de diferentes tamaños, por ejemplo, 10-12, 10-13, 10-14. Eso en las de diamante, las de carburo vendrán en números 4, 5, 6, ¿no? Tienen que comprarse de diferentes tamaños, porque es diferente en un, por ejemplo, incisivo inferior que un canino superior, por ejemplo, ¿no? Mayor tamaño de la corona. Entonces utilizaremos fresas de mayor tamaño o de menor tamaño. ¿Está bien? Y la que utilizamos nosotros es esférica. Esférica. Puede ser diamante o puede ser carburo también, ¿no? Algunos utilizan diamante en tejidos en esmalte, carburo en esmalte, otro diamante en dentina. Bueno, pero la verdad se puede hacer un acceso con una sola fresa. Podría ser una fresa de diamante. Cuando las fresas son nuevas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, no solo cuando son nuevas.
en el proceso del acceso hay que tener mucho cuidado, seguir siempre los protocolos, no crear este tipo de lesiones, perforaciones, lesiones de furca, entonces mucho cuidado. Es como, bueno, la primera etapa de quirúrgica del acceso es primero entrar a esmalte, luego a dentina, y ahí llegar hacia la cámara pulpar. Al llegar a la cámara pulpar vamos a caer al vacío, ¿no? Algún ejemplo que tal vez les daba en las clases prácticas, es como si nosotros estamos en esta habitación, están ustedes en una habitación, tal vez viendo este video, ¿no? Ahí es la cámara pulpar, ¿está bien? Ahí es la cámara pulpar. Entonces la parte de arriba, ¿no? Sería el techo de la cámara pulpar. Y por encima vamos a hacer el acceso, ¿no? Va a haber un momento que caemos al vacío, ¿no? Y ahí es momento de parar. Para no crear ese tipo de perforaciones es momento de parar y utilizar una endoseta para hacer estas rectificaciones, ¿no? Darle una forma de conveniencia y, bueno, la ventaja de utilizar la endoseta es que es una fresa de punta inactiva, ¿no? Si ven en esta imagen, tiene punta inactiva. Entonces, eso va a hacer que nosotros tengamos un poquitito más de cuidado y tal vez no creemos una perforación en el piso de la cámara. ¿Está bien? La fresa endoseta, la que les mostraba anteriormente, es una fresa que elimina el tejido dentario y le va a dar convergencia a las paredes del conducto. La punta, como se ve acá, perdón, me voy a mover un poco. Como se ve acá, es no cortante, es redondeada. Las partes laterales son las que presentan las láminas helicoidales, ¿no? Y nos van a ayudar a hacer esas convergencias. Esta otra fresita, que se denomina endoaxis, ¿no? Nos puede ayudar casi similar al trabajo de la Gates Glidden, ¿no? Es una punta inactiva también, ahí está, punta inactiva, ¿no? Y trabaja nada más las paredes, ¿no? De grano grueso. ¿Está bien? Bueno, pero es un complemento. Tal vez si no existe una endoseta en la casa dental, pueden comprarse esta EndoAccess, aunque también es difícil de ubicarla, ¿ya? Con una fresa endoseta estaría muy bien. Otra complementaria, ¿no? Complementaria, no es obligatorio que compren, pero es tal vez una fresita transmetálica, ¿no? Que, bueno, nosotros lo utilizamos sobre todo para cortar puentes, para cortar coronas, ¿no? Que es una fresa muy cortante, muy fuerte, ¿ya? Pero es una fresa complementaria, no es que la tienen que tener sí o sí, ¿está bien? Luego tendríamos que tener, después de realizar el acceso, exploradores endodónticos o sondas de endodoncia, ¿no? Sondas de endodoncia que nos sirven para localizar los conductos radiculares. ¿Qué principios tenemos que tener en una cavidad de acceso? Primero, la anatomía, la forma, la ubicación y el tamaño. El tamaño. Perdón, miren un segundito. Ahora sí, gracias. Estaba con un pequeño problema. Obviamente, nosotros antes de realizar el acceso tenemos que hacer un correcto examen clínico del órgano dental al cual vamos a abordar, ¿no? Y radiográfico. Radiográfico para ver cómo se encuentra esa cámara pulpar a la cual vamos a entrar, ¿no? Vamos a ver esa cavidad, vamos a ver algunas alteraciones en dimensiones, en posición. Entonces, importantísimo tanto el examen clínico como el examen radiográfico, ¿ya? Por eso a veces es bueno tomar las radiografías, al menos en piezas multirradiculares, ¿no? Piezas que suelen tener más de una raíz, ¿no? Sacar radiografías en diferentes incidencias.
ortorradial, mesiorradial o distorradial. Mesializada, distalizada para ver los conductos, para conocer los conductos, para tal vez ver también la cámara pulpar de mejor forma, ¿no? Y no tengamos ningún tipo de error en la localización de conductos. Tenemos que saber que las cámaras pulpares pueden ser muy variadas por diferentes causas patológicas, fisiológicas, masticatorias, ¿no? Podemos tener una cámara pulpar normal, por ejemplo, que es esta, ¿no? Aquí está la cámara pulpar, los famosos divertículos, ¿no? Acá, o los cuernos pulpares. Podemos tener una cámara pulpar amplia. Acá, yo creo que realizar el acceso ahí no hay ningún problema. Pero ya podríamos encontrarnos con una cámara pulpar estrecha, por ejemplo, ¿no? Muy estrecha, miren, complicada. Una cámara pulpar con nódulos o los famosos pulpolitos nodular, ¿no? O una cámara pulpar, miren, que aquí está totalmente calcificada. Entonces, son datos en el examen clínico y radiográfico, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Radiográfico en este caso, ¿no? Cámara pulpar calcificada. ¿Ya? Y hay que remover toda la caries para que nosotros entremos a cámara pulpar. Remover toda la caries. Si vemos que al remover la caries hemos debilitado alguna pared del conducto radicular, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es reforzar esta pared, tal vez con un ionómero, tal vez con alguna resina, ¿no? Reforzar alguna pared para que evidentemente no se fracture ese órgano. Para ello, para realizar el acceso, tenemos que tener un punto de elección, un punto de abordaje. Todas las piezas tienen un punto de elección, ¿no? Después de ello, le vamos a hacer la forma de conveniencia, o también llamado diseño de apertura. Los incisivos. El incisivo superior, bueno, tiene su punto de elección en la cara palatina, ya estamos hablando de superior, palatina, por eso no voy a hablar de lingual, porque ya se ha hablado en la anterior clase de las piezas inferiores. Palatina, 2 milímetros encima del cíngulo. Esta estructura se llama cíngulo, ¿no? Anatomía externa. Y tiene que ser en dirección al borde incisal. ¿Está bien? Entonces, 2 milímetros encima del cíngulo, ahí va a ser el punto de elección del incisivo superior. Posterior a ello, hacemos una penetración inicial. Esto es nada más una referencia, 10-12, puede ser 10-13, 10-14, depende cómo es la corona, ¿no? O una fresa de carburo número 2, número 3, ¿no? Se empieza, ¿no? A hacer una perforación en el punto de elección. Se coloca la fresa, como dice acá, en el punto inicial y va a formar un ángulo de 45 grados con el eje mayor del diente. ¿Está bien? Procedemos a realizar la apertura, ¿no? Seguimos la dirección de apertura y vamos a perforar de a poco, ¿no? Hasta caer al vacío, ¿no? Caemos al vacío, como se ve en esta imagen, ¿no? 45 grados para empezar. Vamos entrando, 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 entrando. En algún momento, esta fresa no va a tener resistencia y va a caer al vacío, ¿no? Cae al vacío y es el momento de realizar la forma de conveniencia. Cambiar de fresa. Ya no utilizar una fresa redonda, sino utilizar una fresa endoseta, ¿no? La fresa endoseta con los diferentes movimientos suaves y de desgaste que tenemos que hacer, le vamos a empezar a dar esta forma que necesitamos en los incisivos superiores, que es triangular, ¿no? A los incisivos hay que darle una forma triangular, con ángulos redondeados, con base hacia el borde incisal y el vértice hacia el punto de elección. ¿Está bien? Hacia el punto de elección. Entonces, con la fresa endoseta vamos realizando esa forma triangular. También ampliamos la apertura. Ampliamos la apertura. Vamos a ver después unos pequeños videos. ¿Está bien?
Esta, bueno, la podríamos cambiar en vez de una redonda, podría ser una endoseta, ¿no? Y podemos realizar esos movimientos de un lado hacia otro lado, apoyados en la pared del diente, para realizar esta forma triangular. ¿Está bien? Forma triangular. Como debe ser, punto de elección y 45 grados. Ahí para caer al eje mayor del diente, ¿no? A la cámara pulpar. Perdón, se ha colgado mi computadora. Bueno, estoy teniendo un pequeño problemita. No está cambiando la diapositiva. Mm, ya. Maxillary incisors. Bueno, Maxillary central incisor. voy a silenciar un poco el video. Aquí está indicando en el video, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta que hay cuernos pulpares ahí, ¿no? Algunas veces hay algunos conceptos que dicen que podríamos hacer un acceso recto desde el borde incisal para no debilitar tanta estructura. Se podría hacer, pero hay que tener un buen criterio clínico en esos casos, ¿no? Porque si es una pieza con excesivos cuernos pulpares, el acceso recto, nada más del borde incisal, ¿no? No va a ser muy viable porque evidentemente vamos a tener lugares donde vamos a dejar pulpa. ¿Está bien? Y se puede necrosar y ahí puede haber una infección. Ahí el acceso, localización con sonda endodóntica, ¿no? Y es momento de darle la forma de conveniencia. Darle la forma de conveniencia. Miren, ver esos divertículos siempre con una zona endodóntica, porque esas zonas retentivas son zonas donde se van a quedar, ¿no? Se va a quedar pulpa y evidentemente puede haber un cambio de color, ¿no? Por eso, si son cámaras pulpares amplias, hay que darle una buena forma de conveniencia, redondeada. Podríamos no darle un acceso más pequeño cuando la cámara pulpar es estrecha. Sí, sí, cuando la cámara pulpar es estrecha, casi calcificada, sí, podría ser un acceso menor, ¿no? Para no debilitar la pieza dental. ¿Está bien? O el órgano dental. En ese caso, ya posterior al acceso, se está realizando un lavado, ¿no? Con hipoclorito. Y bueno, y ese ya es trabajo de Gates Glidden para realizar el trabajo del tercio cervical. ¿Está bien? Así es como se debe ver un acceso en los incisivos superiores. Siempre, como les decía, verificar al final con una sonda endodóntica. Esto con el fin de que, uno, no se quede aquí tejido pulpar tal vez vital y posterior se vuelva necrótico, cambio de color, etcétera, ¿no? Y también con el objetivo de que nuestras limas entren al conducto de forma recta. ¿Está bien? Evitar eso, ¿no? Cambio de colores. ¿Está bien? Lo que les decía aquí, un acceso o la forma de conveniencia puede estar relacionada con la forma de la cámara pulpar. Les decía, si la cámara pulpar es muy pequeña, tal vez podríamos hacer un acceso mucho más pequeño para debilitar el órgano dental. ¿Está bien? Posterior al acceso hay que eliminar la cámara, el tejido que existe en la cámara pulpar, puede ser con curetas, ¿no? Utilizamos hipoclorito, ¿no? Limpiamos esa cámara pulpar. Algunos pueden o les gusta utilizar también agua oxigenada, que es totalmente válido, solo en la cámara pulpar para poder ver mejor. Pero también el hipoclorito tiene diferentes propiedades. Una de las propiedades del hipoclorito es que es disolvente, ¿no? Entonces va a disolver el tejido pulpar vital sin ningún problema. ¿Está bien? Tiranervios, ¿no? Para la eliminación de la pulpa dental. Mm, yo les recomendaría que los tiranervios solo utilicen en conductos amplios, ¿ya? Amplios y donde, bueno, evidentemente donde exista tejido pulpar vital. Nada más amplios y rectos, rectos, ¿está bien? Porque si ustedes van a utilizar en un conducto, por ejemplo, mesiovestibular,
de un molar superior, miren esas púas que tiene los tiranervios. No tiene tendencia a engancharse en el conducto y a hacer un mal movimiento, este tiranervio se fractura. Se fractura con facilidad, por eso hay que tener mucho cuidado en la utilización de tiranervios. Solo conductos rectos y amplios, nada más, ¿está bien? También se ha dejado de utilizar el tiranervios porque se decía que jalaba mucho el tejido pulpar vital, ¿no? Y lastimaba ese muñón pulpar, que está estéril y vital, ¿no? Entonces, algunos colegas no les gusta utilizar tiranervios, ¿está bien? Ahora, otra forma de eliminar la pulpa es con la instrumentación, porque al instrumentar con limas, ¿no? Se va a seccionar ese nervio y al irrigar va a ir saliendo sin ningún problema. Mucho cuidado, miren, mucho cuidado con los tiranervios, ¿está bien? En dientes con pulpa mortificada, bueno, podemos utilizar hipoclorito nada más para eliminar todos esos restos, detritos o ambos, ¿no? Que puedan existir en cámara pulpar. ¿Está bien? Posterior a ello hay que localizar el conducto. Y para localizar el conducto generalmente utilizamos limas tipo K y bueno, siempre empezar por la preserie, ¿no? 6, 8, 10 o 15 si el conducto es más amplio, ¿no ve? Entonces, pero siempre utilizar la preserie, 6, 8, 10, ¿está bien? ¿Ya? Sean uno o sean dos conductos, ¿está bien? Igual, mucho cuidado. La instrumentación tiene movimientos que ya van a ir aprendiendo. Tiene movimientos. Si realiza un mal movimiento, puede ocurrir este tipo de accidente, que es lo que no queremos que pase, ¿no? ¿No? Tenemos que tratar de tener un acceso recto para que nuestras limas no sufran estrés y tampoco se fracturen, ¿ya? Para eso, bueno, hacemos un trabajo, por ejemplo, con una Gates Glidden para trabajar el tercio cervical. Vámonos a los caninos. El canino, el punto de elección, bueno, canino superior sería la cara palatina, igual, 2 milímetros encima del cíngulo. Es similar, ¿no? Hacemos una penetración inicial, puede ser con una presa de diamante solamente, colocamos igual a 45 grados al eje del diente, similar a los incisivos, similar, ¿no? Caemos al vacío, pero aquí nada más cambia la forma de conveniencia o el diseño de apertura, ¿no? Ya cuando hemos caído al vacío en un canino superior, que generalmente no tenemos muchos problemas porque es amplio, la forma de conveniencia que hay que darle a esta es forma pentagonal, pentagonal, ¿ya? Como se ve en la imagen. Pentagonal con ángulos redondeados también. Entonces, con la endoseta vamos formando esa forma pentagonal para ampliar la apertura y que entremos sin ningún problema. Muy bien. Igualito. Cuando hay tejido pulpar vital, limpiamos esa cámara pulpar para poder observar mejor, removemos ese tejido que hay, puede ser igual con el clorito, agua oxigenada, tal vez para ver un poquitito mejor y eliminar ese sangrado que hay, ¿no? Y es así como se procede al acceso en caninos. Caninos. Le vamos a dar una forma pentagonal. Ahora, esta puede variar, sí puede variar también, ¿no? De acuerdo a las dimensiones de la cámara pulpar. Si la cámara pulpar es muy estrecha, que es muy poco raro que exista eso en caninos, pues bueno, le vamos a dar una forma un poquitito más pequeña, pentagonal, ¿no? 2 milímetros encima del cíngulo, va entrando otro detalle que me olvidaba, y bueno, qué bueno que en este video estoy pudiendo ver estos restos que existen acá. Siempre hagan sus accesos con irrigación. Siempre tiene que estar irrigado. Entonces, en la práctica, bueno, hemos hecho, estamos entrando y accesos, ¿no? Traten de siempre llevar alguna jeringa, si van a hacer en el laboratorio, jeringa, ¿no? Para ir irrigando sus accesos, ¿no? Y bueno, no crear ese polvo de dentina o de esmalte, ¿no? Que a veces puede ser peligroso, ¿no ve? Y hay que tener mucho cuidado. Cuando ya estén en cuarto año, todos sus accesos tienen que ser con irrigación. Perdón, ahora tengo problema de la batería.
De un segundo, voy a cargar, voy a colocar el cargador. Bueno, disculpen. Ahora sí, continuamos. Los premolares superiores. Un segundito. Ya. Los premolares superiores, igual nosotros tenemos que tener un punto de elección, ¿no? En este caso, el punto de elección es en la cara oclusal, como se ve acá, cara oclusal, en el tercio medio, o sea, en la parte más central del surco principal mesiodistal. Ya les decía con anterioridad, a veces no encontramos ese punto de elección completo, ¿no? Siempre hay alguna restauración o algo, o tal vez hay una destrucción por caries, pero si la pieza estuviera completa, bueno, hay que realizar en el punto de elección, en la cara oclusal, en el tercio medio del surco principal mesiodistal, ¿ya? Igual, bueno, aquí no vamos a tener ningún tipo de angulación, pero vamos a ir perforando con una 10-12 o 10-13, tal vez, o 10-11, ¿no? En línea recta, en el premolar superior, ¿no? Hasta caer al vacío. Seguimos la dirección de apertura, ¿no? Y vamos a caer al vacío, ¿no? Ya no tenemos que hacer acá angulaciones, vamos recto, recto, en dirección a la cámara pulpar y va a haber un momento que vamos a caer al vacío. En ese momento, bueno, es momento de cambiar a una endoseta, ¿no? Y darle una forma de conveniencia, que en este caso es elíptica, es forma de elipse en los premolares superiores. ¿Está bien? Con el sentido mayor, como dice acá, en el sentido vestíbulo palatino, ¿no? Es realizada con una fresa endoseta. ¿Está bien? Le vamos a dar esta forma, los premolares superiores. Es importante darle esta forma de conveniencia porque los premolares superiores, arriba de un 80%, primeros premolares superiores, tienen dos conductos. Los segundos también en un porcentaje alto pueden presentarnos dos conductos. Entonces, para ver ese conducto que está en vestibular y el que está en palatino, pues hay que darle esa forma elíptica a nuestra forma de conveniencia. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, se puede visualizar, entre comillas, un conducto vestibular y un palatino, pero aquí hay un pequeño error. Nada más el operador ha hecho dos huecos, un hueco aquí y un hueco aquí, pero nos hemos olvidado de esta zona, ¿no? Se ha olvidado esta zona y bueno, aquí adentro puede haber tejido pulpar vital, puede igual haber una necrosis, ¿no? Entonces, con una endoseta hay que, si se quiere, unir estos dos huequitos, ¿no ve? Unir, está bien, se tiene que ver así. Y el piso de la cámara pulpar es más oscuro. Por eso si ustedes todavía ven tejido más blanquecino, ¿no? Entonces, que se les prenda un poquitito ahí la alerta y puede ser que todavía se estén encontrando con dentina, ¿está bien? Luego, posterior al acceso, siempre hay que utilizar una sonda endodóntica para localizar los conductos. Como les decía, premolares superiores, dos conductos, ¿no?
Puede haber raíces independientes o puede ser una sola raíz, pero generalmente se encuentran dos conductos. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Ahí aplicamos lo que son las leyes de simetría, ¿no? Ver el piso de la cámara pulpar. Ahora, miren, esta imagen es bien interesante. Eh, s- ha habido algunos casos, ¿no? De algunos colegas que han podido encontrar no solo dos conductos en premolares superiores, sino tres conductos. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo. Los premolares son dientes los cuales hay que tenerles mucho respeto, tanto superiores como inferiores, porque tienen gran variabilidad anatómica, ¿no? Y son más pequeños, entonces un poquitito más difícil de tratar, ¿ya? Mucho cuidado en eso. Ahí ya procedemos a la localización. Veamos un pequeño videíto. Premolar superior, siempre con aislado, mejor, ¿no? Algunos preguntaban, ¿se puede hacer el acceso y después aislar? Es mejor que en tiempos de COVID, ¿no? Que realicemos siempre con aislado, ¿no? Eh, Porque generamos mucho polvo de dentina, ¿no? Y choca la saliva o va a sacar la saliva ahí. Entonces, siempre con irrigación, ¿no? Ese es un pequeño detalle. Irrigación recto, nada más recto. Listo, localizó los conductos, ¿no? Caída al vacío y es momento de darle forma de conveniencia, elipse. ¿Está bien? Elipse. Y ahí encontrarse con dos conductos. Mucha irrigación. Miren, eliminando el piso de la cámara pulpar. Mucho cuidado ahí, ¿no? Piso de la cámara pulpar. Muy bien. Ya, ahí en rosetas, rectificando las paredes y dándole una forma elíptica. Elíptica, repito, para que podamos localizar esos dos conductos, ¿no? Dos conductos que se encuentran en los premolares superiores. Excelente. Vámonos con los molares, en este caso molar superior, ¿no? El molar superior, el punto de elección sería la caroclusal en la fosa central, en la parte más central, ¿ya? ¿Está bien? Hacemos una penetración inicial perforando, puede ser 10-13, 10-14, eso depende, como les decía, depende de la estructura coronaria que existe. Se coloca en el punto de elección una inclinación un poco leve hacia el conducto más amplio, en este caso el conducto molar superior palatino, tal vez puede haber una pequeña inclinación nada más, y perforamos hasta caer al vacío. Aquí miren, su pequeña inclinación. Y luego perforamos hasta caer al vacío. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos cámaras pulpares superiores o inferiores, ¿no? Estrechas, es imagen de inferior, pero bueno, estamos hablando de superiores, igual, ¿no? Los relacionamos nada más la cámara pulpar, ¿no? Cuando hay cámaras pulpares muy estrechas, evidentemente tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado porque podríamos, en estos casos, por ejemplo, perforar, crear una perforación, ¿no ve? En esos casos, por ejemplo, ustedes pueden medir cómo está su cámara pulpar, ¿no? Miden, miren, aquí medir con una regla. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es la distancia? ¿No? Por ejemplo, acá la distancia será, yo qué sé, 15 milímetros, digamos, 15 milímetros. En su fresa de cuello largo, ¿no? Pueden colocarle un tope a 15 milímetros. Entonces ahí no va a haber ningún tipo de error. Para eso, evidentemente, la radiografía tiene que estar en muy buena posición, no tiene que estar elongada ni escorzada, ¿no? Tiene que ser una radiografía, si es en paciente, con posicionador radiográfico, para tener menor variabilidad de las longitudes. Posterior a la caída al vacío, tenemos que darle en el molar superior la forma de conveniencia de trapecio, es trapezoidal, ¿ya? Y esta forma de trapecio tiene una base mayor hacia vestibular y un vértice menor o base menor hacia palatino. Pero yo quiero que tomen en cuenta este detalle. Miren, la pieza, ¿no? O el órgano dental, la mitad, mitad.
no se realiza un acceso muy amplio. Los conductos en molares superiores están casi hacia la parte mesial, ¿no? Si se dan cuenta, está hacia mesial. En esa zona hay que realizarle la forma de conveniencia trapezoidal. ¿Está bien? No hacer una extensión muy grande, ¿no ve? Nada más en una pequeña forma de trapecio, ¿no? En la parte más mesial, ¿ya? No tan distal, con una endoseta. Siempre verificar, ¿no? Que nuestra cámara pulpar, bueno, hemos eliminado todo el techo, si no, tendríamos que rectificar, ¿no ve? Rectificar. Porque si nosotros no rectificamos, localizar los conductos en molares superiores va a ser muy complicado. Primeros molares superiores igual arriba de un 80%, ¿no? Tiene 4 conductos, ¿no? Segundos molares superiores puede llegar a tener en un porcentaje casi del 50% igual 4 conductos, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no ve? Son piezas de mucho cuidado. Entonces, unas pequeñas imágenes más o menos cómo se realiza el acceso, entramos a cámara pulpar y bueno, posterior a ello, utilización de endoseta para localizar con sonda endodóntica estos conductos, ¿no? El conducto palatino, el disto vestibular y el mesio vestibular, que son los más sencillos de localizar, ¿ya? Pero también existe este pequeño conductito que se llama mesio palatino o MB2, ¿no? Que se encuentra al frente del conducto disto vestibular. ¿Está bien? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Siempre utilizar sondas endodónticas. Es una imagen de un colega, ¿no? Viendo dónde, en qué zona se encuentra ese MB2, ¿no? Generalmente al frente del conducto disto-vestibular y unos milímetros abajo del conducto principal mesio-vestibular, ¿no? Hacer un sondaje de esa zona y localización con limas. ¿Está bien? Para eso tal vez utilizamos limas un poco más especializadas, pero que son difíciles de encontrar en nuestro medio, ¿no? Son más resistentes en realidad, ¿no? A ese conducto que es muy estrecho y evitar que se doble muy fácilmente. Estas se llaman limas C+, para localizar, hacer una cateterización, ¿no? Entonces, son buenas. Es difícil de encontrar. Si alguno puede trabajar con estas limas para localizar conductos, pues excelente, bienvenido, ¿no? Sería muy bueno. Pero como les digo, es un poco difícil encontrar en casas dentales, pero tienen que conocerlo, ¿no? Las teóricas sirven para eso, para que también conozcan algún material que tal vez en algún futuro lo van a poder utilizar o encontrar. Limas de la preserie, no nos olvidemos eso también. Siempre limas de la preserie. Se está cargando seguramente el video del acceso a molares. Por favor, un poquitito de paciencia. Mi computadora anda muy, muy lenta. Mm. Me he colgado yo más, creo, ¿no? Estamos un poco complicados acá. Mm. Está tratando de leer el video. Vamos a darle unos segunditos, por favor. Una imagen, se pasó. Más adelante está el videito. Seguida lo vamos a ver, ¿ya? Más o menos dónde se encuentran los conductos principales, palatino, mesio vestibular y disto vestibular, y ahí al frente de mesio vestibular, unos milímetros más abajo del conducto principal mesio vestibular y al frente de disto vestibular, perdón, se encuentra ese cuarto conducto, ¿no? Aquí ya está trabajado porque generalmente se lo ve muy, muy, muy pequeño. Por eso es difícil verlo. Es muy difícil verlo. A veces necesitamos magnificación para ver este tipo de conductos, ¿no? Y por lo menos la utilización de lupas,
sería muy bueno para poder localizar de mejor manera ese. ¿Está bien? Aquí está el videíto. Esperemos que corra de forma correcta. Ya. Lo que les decía, el acceso es más hacia mesial, mesio-vestibular, ¿no? Va dirigida a esa zona, sobre todo el acceso, para la localización de conductos, ¿no? Localizar los conductos y saber que nos podemos encontrar con un conducto pequeño ahí. Muy importante la utilización de sondas para todos los casos, ¿no? Sondas endodónticas, sondas de endodoncia que nos sirven para la localización de conductos. ¿Está bien? Y miren ahí muy abajito del conducto mesio-vestibular, casi al frente del disto vestibular, ¿no? Se encuentra el cuarto conducto. Muy pequeño, miren, es muy pequeño, por eso hay que tener buena vista. Está entre el piso y la pared, ¿no? Del conducto radicular o de la cámara pulpar, perdón. Fosa central, mucha irrigación siempre, ¿no? Hasta caer al vacío. Se ha ido un poquitito más hacia palatino, ¿no? ¿Notan? Pero ya empieza a caer al vacío en esa zona. ¿Está bien? Ha procedido a la caída al vacío, pues bueno, se empieza a hacer con una endoseta, ¿ya? Con una endoseta, siempre la forma de conveniencia trapezoidal en este caso, ¿no ve? Trapezoidal, con una endoseta. Listo, ahí es tejido pulpar, eso lo que hay ahí es la cámara pulpar que está con tejido pulpar. Con cucharetas, tal vez, miren, o bueno, en este caso lo está haciendo con sondas, pero mejor con cucharetas podemos eliminar esa pulpa, irrigar con mucho hipoclorito, y ahí ya vamos a poder visualizar los conductos, ¿no? Para posterior a ello trabajar primero con Gates Glidden y luego la instrumentación manual, ¿no? Manual para localizar el conducto radicular. ¿Está bien? Mucha irrigación, ¿no? Mucha irrigación, ahí el trabajo del tercio cervical. Está bien, que luego vamos a verlo teórica y prácticamente, y localización de conductos. ¿Ven? Ahí sí los conductos ya se ven amplios, ¿no? Forma trapezoidal, no se olvide. Forma trapezoidal. ¿Ya? Excelente. ¿Puede haber errores en la apertura? Claro que puede haber errores. Cuando ya hacemos tal vez el aislado, y no hemos tomado en cuenta dónde estaba la dirección del diente, y nosotros, por el contrario, nos vamos hacia el otro lado, podríamos perforar. Por eso, mucho cuidado, ¿no? Siempre vean la dirección radiográficamente, clínicamente, ¿no? No sobreextenderse mucho, porque esto puede hacer que se fracture el diente, o pasarnos tal vez, o crear algunas lesiones de furca, o tal vez no haber visto la inclinación, ¿no? No haber trabajado a la inclinación del órgano dental, es un error de procedimiento que hay que tener mucho cuidado. Bueno, eso es todo en la teórica del día de hoy. Cualquier consulta, bueno, en sus respectivos paralelos lo pueden realizar a sus docentes. ¿Está bien? Que tengan un buen día y bueno, un gusto haber compartido de esta forma esta clase virtual con todos ustedes. Gracias.